Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Bielo Syndrome de la pareja de Nan y Mac. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Ven a tomarte una foto conmigo, dijo Nan, sacando un palo de selfie de su bolso. ¿Tienes un palo para selfies? Mac preguntó con curiosidad. ¿Es tan raro? Nan preguntó, y levantó su teléfono y lo colocó en el extremo del palito de selfie. Luego abrazó el cuello de Mac y lo presionó hacia abajo. Mac también acepta tomar la foto. Nan llevó a Mac a tomar fotos en varios rincones por un tiempo hasta que estuvo satisfecho. Entonces Nan se puso de pie y miró con calma la vista del puente de la presa silenciosa. El mundo es grande, ¿no crees? Dijo Nan, rompiendo el silencio, mientras miraba al frente. Sí, respondió Mag en voz baja. ¿Cómo es tan grande? Entonces, ¿por qué nos conocimos tú y yo? Dijo Nan. Mag se quedó en silencio por un rato. Quería hablar de Dave, pero no quería estropear el ambiente. El destino, por supuesto, dijo Mag, con una leve sonrisa. Y si tú y yo tuviéramos una razón para separarnos, ¿crees que el destino hará que tú y yo volvamos a estar juntos? Preguntó Nan, haciendo que Max se congelara. Su corazón dio un vuelco de inmediato, y Max se volteó para mirarlo. ¿Qué quieres decirme, Nan? Max dijo. Nan se quedó en silencio por un momento, antes de girarse para sonreír burlonamente a Max. ¿Qué me estás diciendo? Solo acabo de preguntar. Quiero saber, dijo Nan, irritado. Debes estar loco, dijo Mac. Nan dio una pequeña sonrisa. La mirada en sus ojos hizo que el corazón de Mac se acelerara un poco. Entonces, ¿dónde nos vamos a quedar? Preguntó Mac cambiando de tema. Tengo que regresar, no está muy lejos, respondió Nan, antes de que ambos subieran a la motocicleta. Nan se estacionó en el patio donde estaban las tiendas para comprar comida y bocadillos. Mar recordó que la bolsa de basura aún no se había tirado, así que la recogió y la tiró a la basura. Nan lo miró con una sonrisa. Cuando se compró la comida, Nan llevó a Mag a cabalgar de regreso por el mismo camino. Llegaron al albergue llamado Bakokok. Max se bajó de la motocicleta y miró a su alrededor con curiosidad. Nan agarró el bolso de Mag y lo sostuvo. Caminaron juntos hacia el área de recepción. El ambiente era tranquilo. Mag ve dos autos estacionados y una motocicleta. Hola, ¿ya nos contactaron para reservar una habitación? Una mujer joven se acercó a saludarlo con una sonrisa, por lo que Nan le dio su nombre, mientras Mag intentaba mirar a su alrededor, hasta que Nan tomó la llave de la habitación y llamó a Mag para que lo acompañara. Se romperá, Mag susurró a Nan, mientras caminaban por una pasarela de bambú. Si está roto, ¿caminarían? ¡Qué pregunta tan rara!, dijo Nan. ¿Qué son estos árboles?, Mag preguntó cuando vio un tipo de árbol creciendo por todo el área y admitió que el ambiente era bastante bueno, bastante tranquilo. El sonido rítmico del bambú sonaba mientras todos pasaban hasta llegar a la casa. ¿La habitación no tiene aire acondicionado ni baño?, Mag preguntó. Nan asintió con la cabeza. Cuando abrieron la puerta para entrar a la habitación, solo había un colchón en el piso, un ventilador, pero también hay algunos enchufes electrónicos en la habitación. Hay una ventana donde puede mirarse hacia afuera. Al frente de la habitación hay una terraza para sentarse. El baño compartido está en la parte trasera de la villa, dijo Nan. ¿Y si quiero ir al baño a altas horas de la noche?, preguntó Mag, mientras se sentaba en el colchón. Me llamas, te acompaño, respondió Nan, antes de acostarse debido al cansancio del largo viaje. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Hay alguien aquí?, Mag preguntó. Veo que hay invitados en otras casas, respondió Nan. Bueno, te traje aquí para que estés callado, respondió Nan, lo que provocó que Mag se quedara en silencio por un rato. ¿Y solo viniste a sentarte y jugar en la habitación?, preguntó Mag, y Nan sonrió levemente. Espera un poco más el sol, saldremos.
Estoy seguro de que te gustará estar aquí, dijo Nan con confianza. ¿Has estado aquí antes? Mac preguntó. Nunca, pero miré fotos en la web. Vi que el ambiente era bueno y tranquilo, así que te traje aquí, respondió Nan. Mac negó con la cabeza. Sin aire acondicionado. ¿Habrá serpientes? Mac preguntó. Nan soltó una risa suave. ¿Qué te pasa? Preguntó Nan. Bueno, tengo miedo de que me pique una serpiente. Mira a tu alrededor, dijo Mac, porque vive en la ciudad, por lo que probablemente no esté acostumbrado a lugares como este. Hay una serpiente en esta habitación, dijo Nan, sobresaltando a Mac, quien rápidamente se acercó a él. ¿Dónde? No estés jugando conmigo, la habitación es tan pequeña. Mac miró a su alrededor aterrorizado, antes de que la mano fuerte de Nan tomara la mano de Mac y la colocara en su dragón. Aquí hay una anaconda, dijo Nan en broma, haciendo que Mac se diera cuenta de que lo habían engañado. Mac le dio un codazo a Nan, inmediatamente se sentó, haciendo reír a Nan, y puso ambos pies en la cintura de Mac. ¿Qué pasa contigo? Dijo Mac, luciendo molesto, causando que Mac se pusiera rígido, con oleadas de calor. ¿Qué te pasa? Mac preguntó con incredulidad. De repente, Nan actúa como si estuviera suplicando, algo a lo que Mac no estaba acostumbrado. Siéntate quieto, murmuró Nan a la ligera. Mac se detuvo para que Nan lo abrazara. Estar en este viaje hizo que Mac viera algunos aspectos que Nan nunca había mostrado en Bangkok. Nan se sentó abrazando a Mac por un rato y luego se alejó. Cambiémonos de ropa y demos un paseo, sugirió Nan, antes de levantarse para ponerse ropa informal. Mac también se levantó para cambiarse y trató de ignorar los ojos de Nan, observando a Mac mientras se cambiaba, porque el dormitorio es solo una habitación pequeña. Cuando terminaron de cambiarse de ropa, ambos se pusieron las pantuflas que habían traído y salieron de la habitación. Nan y Mac dejaron sus teléfonos en el dormitorio, porque Nan no quería que nadie llamara para perturbar su descanso. Nan condujo a Mac por el pasillo de bambú hasta el área de recepción y luego lo llevó a caminar hasta otro pasillo. Mac siempre lo seguía, ya que aún no estaba familiarizado con el lugar, hasta que caminó hacia una plataforma que se extiende hacia el agua, lo que permite a los invitados sentarse y jugar con las piernas en el agua. El clima es agradable y fresco, dijo Mac felizmente, porque rara vez experimentaba un buen clima como este. Nan llevó a Mac a sentarse en la plataforma de madera, donde ambos se sentaron y podían ver la vista de la represa, las montañas verdes intercaladas con el color del cielo y el agua. Esto hizo que Max sonriera suavemente. Respiró hondo, como si quisiera absorber el aire de aquí tanto como sea posible. De repente Nan se acuesta y se apoya en el regazo de Mac. Esto sorprendió un poco a Mac mientras pretendía empujar la cabeza de Nan fuera de su regazo. ¿Que no puedo acostarme un rato? Nan preguntó, mirando la cara de Mac. Mac vio los ojos de Nan y se congeló. Y con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye. Cuídense mucho.